Y bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, carrera plurilingüe. Soy Camila Barrera y junto a mi amiga Gabriela Fuela vamos a tratar sobre el principio de cooperación. Cordero percibe el principio de cooperación como un conjunto de regulaciones que se adecúan a la conversación de acuerdo con las metas, intereses, creencias en relación al oyente, manteniendo un eje de acción, conocimiento y lenguaje en el intercambio comunicativo. Desde el principio de cooperación hace referencia a la intención de considerar ciertas regulaciones para que la comunicación sea efectiva, al momento de interpretar el discurso, donde el hablante mantiene una relación con el significado que infiere el oyente. El principio de cooperación se concreta en una serie de categorías denominadas máximas, las cuales describen la manera correcta de hablar en una conversación para que ésta sea más precisa y menos ambigua. El principio de cooperación está fundamentado en 4 subprincipios llamados máximas de la conversación, sustentados en la teoría de Paul Grice. Pero antes es importante resaltar al autor de esta teoría. Herbert Paul Grice nació en Birmingham, Inglaterra, en 1913. Fue un filósofo inglés creador de la teoría del significado y la comunicación. Su trabajo constituye uno de los fundamentos para el abordaje moderno de la pragmática. Finalmente, este murió en Berkeley, California, en 1988. Para cumplir el principio de cooperación existen las siguientes máximas: máxima de cantidad, máxima de calidad, máxima de relevancia y máxima de modo. La máxima de cantidad requiere que la contribución del hablante sea tan informativa como sea necesario, teniendo en cuenta los objetivos de la conversación, y que éste nunca proporcione más información de la que le es solicitada. En el siguiente video se puede evidenciar cómo el hablante viola la máxima de cantidad. Oh, good, Penny. You're here to exchange gifts. You'll be pleased to know I'm prepared for whatever you have to offer. Okay. Okay, here. I should note, I'm having some digestive distress. So if I excuse myself abruptly, don't be alarmed. En el video se puede observar que Sheldon, al recibir su regalo de Navidad, le comunica a Penny que está dispuesto a recibir cualquier clase de regalo. Sin embargo, empieza a dar más información de la necesaria al comentar que tiene un problema digestivo. En esta imagen se puede evidenciar que el hablante no respeta la máxima de cantidad, ya que el periodista le cuestiona si suscribió pensiones vinculadas a la SICAV, y ella responde de una manera que no le fue solicitada. Para que el hablante cumpliese con la máxima de cantidad, ella solo debió responder afirmando o negando la suscripción de fondos que se le cuestionó, y no haber proporcionado información acerca del por qué lo hizo. Entonces, para que la respuesta del hablante concuerde con lo solicitado por el entrevistador, este debió preguntar la razón por la cual ella suscribió esos fondos al SICAV. Consecuentemente, no existiría violación de la máxima de cantidad. La máxima de calidad requiere que los hablantes no proporcionen información falsa o de la cual no puedan aportar pruebas suficientes. Se considera falsa a la información que no se puede demostrar, como por ejemplo las metáforas. Bien, por si acaso había un pequeño incidente, un tipo que ha venido con un cartel diciendo que la gente de aquí es pagada, ¿no? ¿Quién ha sido pagado para venir aquí? Por favor, alce la mano. No alce, pues. ¿Quiénes han venido? A ver, bajen la mano ahorita. ¿A quién se le ha pagado 20 centavos para venir aquí, por favor? Bueno, pero ahí hay
pero parece que es medio En trastornadito. el video se evidencia que el expresidente Rafael Correa afirma que los participantes no reciben ningún rubro por su asistencia a la sabatilla. Sin embargo, para corroborar su enunciado, pregunta al público si esto es cierto, a lo que el público responde alzando sus manos a modo de afirmación. Entonces, la respuesta recibida por parte de los interlocutores da a entender que tanto el presidente como el protestante no tenían las pruebas suficientes que otorguen la veracidad a sus enunciados, ya que el presidente confió la veracidad de su enunciado en la opinión de sus seguidores, mientras que el protestante carecía de pruebas físicas que demuestren la veracidad de su reclamo. Un claro ejemplo de no violar la máxima de calidad se desarrolla en contextos conversacionales entre paciente y médico, debido a que el doctor, antes de diagnosticar, realiza pruebas que sustentarán la veracidad de la información otorgada al paciente. La máxima de relevancia requiere que la contribución del hablante sea pertinente, es decir, estar relacionada con el tema presentado en el contexto comunicativo. Y el hablante debe ser relevante ya que el aporte a la conversación debe ser de interés e importancia para el oyente. What the hell is wrong with you? I'm the Flash. I just knocked 30,000 times. Okay, what do you want, Sheldon? I understand why you're upset. Really? Yes. You're afraid that costume makes you look fat. No. What? Does it? Wait there. Don't worry. Wonder Woman was an Amazon. And Amazons tend to be very beefy gals. En el video, Sheldon viola la máxima de relación al contestarle a su amiga que sabe el motivo de su enojo. Penny a su vez le pregunta si en verdad comprende el por qué se siente de esa forma. Entonces él con mucha seguridad le responde que sí. Ahora, Penny esperaba una respuesta comprensiva, pero en su lugar recibe información irrelevante y poco empática, pues expresa que la razón de su enojo es el hecho de que su disfraz le hace ver gorda, acomodando su contribución diciéndole que ella luce igual de bien que las fornidas amazonas. Usted sí está utilizando el carro del municipio. Estoy usando el carro que me ha sido asignado, sí, porque tenemos que hacer una serie de gestiones que imponen que nos movilicemos en la ciudad. O sea, ¿el combustible de su bolsillo? No, mi sueldo es apenas de $2,800. ¿Cómo? Mi sueldo es apenas de $2,800 que vamos... En este ejemplo se puede evidenciar cómo el político provee información relevante al tema planteado por la entrevistadora, pues todo lo explicado acerca del transporte que le fue asignado por el municipio tiene relación con la temática de la entrevista. Y a su vez contribuye con información de interés para la audiencia del programa periodístico, al responder que los rubros de gasolina y transporte los cubre el municipio y además de dar a conocer el sueldo que se le otorga por su cargo en el municipio de Quito. La máxima de modo o manera requiere que el hablante evite las complicaciones cuando ésta resulte innecesaria, es decir, no ser oscuro, evitar ser ambiguo y que su contribución sea breve y ordenada. Well, it's Saturday, so I can be able to go in tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. En el video se demuestra el uso oscuro de la expresión "eso lo mató" debido a que los familiares del paciente decodificaron de manera errónea el mensaje, ya que el doctor hizo referencia a la mosca que murió a causa del aparato de electrochoques, mientras que los familiares pensaron inmediatamente que el fallecido era el paciente. Por esta razón, es importante considerar varios aspectos como la complejidad del mensaje, ya que éste debe proporcionar la información de la manera más clara posible, permitiendo que los interlocutores escuchen una idea completa y ordenada. Blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente enigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas.
La alga verde puede servir como combustible. El carro solo necesitamos el petróleo realmente. Si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl y son maternas aztecas, porque es lo que conservan todo. Si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas y nuestros huertos, nuestras calles fueran, no estaríamos como estuviéramos ahorita, porque el coral está maltratando moralmente y los tiburones les cortan los artes y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación. Las algas verdes pueden ser un combustible y el agua y los lenguajes náhuatl no impiden que aprendamos, y celulares solares, licuadoras, menos. Nada, nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. Nunca, no sé qué IQ tengo, no me importa y adiós. Soy una persona normal. Es evidente que no existe un orden coherente en las intervenciones que realiza la hablante, ni una modalidad que fundamentalmente intente ser clara. En conclusión, si Paul Grice escuchara esto, le daría un infarto. En el siguiente ejemplo se evidencia cómo el hablante se expresa de manera ambigua u oscura, lo que ocasiona una confusión en el oyente y consecuentemente la conversación pierde la efectividad comunicativa, provocando que el oyente infiera a la información de manera confusa. Las máximas conversacionales establecen un vínculo entre lo que el hablante comunica y lo que infiere el oyente, por lo que si dos o más personas establecen una interacción verbal, el locutor debe expresarse de manera efectiva y si no lo hace, el oyente debería solicitar tanta información como sea necesaria para comprender el mensaje. MacGregor reconoce estas máximas como supuestos no declarados que tenemos en las conversaciones, ya que asumimos que las personas normalmente van a proporcionar una cantidad adecuada de información, asimismo que están diciendo la verdad, siendo relevantes y tratando de ser lo más claros posibles. El filósofo Ken Beck considera que las máximas propuestas por Grice no son generalizaciones sociológicas, ni prescripciones morales sobre el habla, sino que son suposiciones de las que el hablante explota y en las que el oyente confía. Si el significado visible o superficial de una oración no parece consistente con las máximas de Grice y todos nos conducen a pensar que el hablante no está obedeciendo el principio cooperativo, entonces tendemos a buscar otros significados alternos que generan implicaturas. La implicatura es un tipo de contribución pragmática que se define como el significado adicional que se infiere al enunciado. Victoria Scandal afirma que una distinción fundamental en la teoría de Grice es aquella que se establece en lo que se dice y lo que se comunica. Lo que se dice corresponde básicamente al contenido proposicional del enunciado, tal y como se entiende desde el punto de vista lógico. En cambio, lo que se comunica es toda la información que se transmite con el enunciado, pero que es diferente de su contenido proposicional. Se trata, por tanto, de un contenido implícito y recibe el nombre de implicatura. ¿Cómo funcionan las implicaturas conversacionales? Directamente pasa a elogiar de nuevo a otras personas. You can't take the compliment, can you? Parte para la teoría de Grice no es el cumplimiento de estos mandatos, sino más bien el hecho más interesante en donde los interlocutores actúan como si descontaran su cumplimiento. Sin esta actitud de los hablantes, no habría implicaturas y quizá no habría conversación posible. Las implicaturas conversacionales son supuestos que se originan cuando el hablante desarrolla un discurso en determinado contexto compartido por los interlocutores y en la presunción de que está observando el principio de cooperación. ¿Cuándo se producen las implicaturas conversacionales? Primera, cuando el hablante obedece las máximas. Segunda, cuando parece ignorarlas pero no las viola. Tercera, cuando viola una máxima deliberada y libremente. Cuarta,
cuando tiene que ignorar una para no violar otra a la que concede mayor importancia. Existen 3 tipos de implicaturas: implicatura conversacional, implicatura convencional e implicatura no convencional. Implicatura conversacional no depende del significado convencional de las palabras manifestadas. No existe un enfoque semántico sino en los principios que regulan la conversación. Lo que se dice corresponde al contenido proposicional de la conversación. El lenguaje surge de una comunicación inferencial, combinando ideas y creando una serie de conclusiones a partir de estas. Nos permite interpretar el objetivo real del expositor. Estas implicaturas conversacionales pueden ser quebrantadas en ciertas ocasiones sin que la conversación pierda sentido. Leonard, 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 ¿qué quieres? He hecho té. No quiero té. No lo he hecho para ti. Es para mí. Entonces, ¿por qué me lo dices? ¿Para empezar una conversación? Así no se empiezan las conversaciones. Ah, ¿no? Pues estamos conversando. Jaque mate. La expresión utilizada por Sheldon, he hecho té, no hace referencia a ofrecer amablemente una taza de té para Leonard. La intención de Sheldon es entablar una conversación con su compañero y amigo de piso. ¡Hey! Oye, ¿quieres que te lleve? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Tienes coche? No, pero voy a tomar un taxi. Oh, no, gracias, tengo coche. ¿Tienes coche? Pues no comprendo por qué si tienes coche actúas como si quisieras que te llevara. Por ejemplo, se puede evidenciar que la expresión ¿tienes coche? No se limita a una simple solicitud de información. La intención del hablante es subestimar al oyente por no tener un coche. Este contenido es implícito, el hablante dice una cosa con la intención de comunicar otra. Las implicaturas convencionales forman parte del contenido de ciertas expresiones lingüísticas. Son significados adicionales que no se calculan, pues vienen incorporados en el contenido de las expresiones. No requieren ningún contexto específico, no ejercen ninguna influencia sobre el valor veritativo de la oración. En el ejemplo, Gaby logró terminar la tesis, afirma que ella terminó la tesis y que ésta le costó algún esfuerzo, por la razón que fuera. La idea de esfuerzo o dificultad está implícita en la construcción lograr más infinitivo. Es una implicatura convencional de esa expresión. En este ejemplo podemos evidenciar que las condiciones de verdad se satisfacen si los individuos de los que se habla son pobres y honrados, pero añade una oposición independiente del valor veritativo de la oración. Implicaturas no convencionales. Se generan por la intervención de otros principios. Son de otra naturaleza ya que no forman parte del significado convencional. Es necesario entender el significado literal en un contexto determinado. Oye, ¿es tu carta? 7 de tréboles, eso es impresionante. Eso no es impresionante. Los trucos de magia son una combinación de manipulación y pura distracción. El enano en un baúl moviendo los pies. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo lo hice? No interesa cómo se haga. Tengo mejores cosas que considerar. Ajá. Los naipes están marcados. El ejemplo presentado se basa en el principio de naturaleza estética, debido a que se deriva de factores contextuales como la magia. Entonces, el lenguaje literal utilizado provee enunciados pertinentes en función del contexto en el que se habla. Podemos observar cómo todos los participantes de la conversación están asombrados de la ilusión secreta que proporciona el truco de cartas, excepto Sheldon, quien argumenta con desespero la realidad de los trucos de los ilusionistas. Si no está ebrio, vas tú. Es extraño el mutismo selectivo, es muy extraño en verdad. Por otro lado, que un judío adulto viva con su madre es tan común que cae en un cliché sociológico. El ejemplo presentado invade otros principios conversacionales al romper de manera intencionada las máximas, al transmitir información de forma no literal, a través del sarcasmo que emplean Leonard
al introducir la vida privada de sus amigos en la conversación atacante de su madre. La teoría de la relevancia propuesta por Dan Sperber y DeAndre Wilson niegan las máximas propuestas por Grice, argumentando que en un mensaje se identifican a las implicaturas o información implícita debido a que el receptor infiere la información, mostrando así los significados literal o explícito que se obtiene a partir del reconocimiento de la intención del hablante, tomando en cuenta, primero, el significado literal del enunciado, siguientemente el conocimiento que comparten hablante y oyente, después el contexto situacional y por último la intención del hablante. El ejemplo propuesto permite evidenciar que la información proporcionada por el hablante B de manera superficial no se relaciona con lo que le fue solicitado. Sin embargo, no por ello la información donada es irrelevante. Al contrario, B respondió no de manera implícita a través del enunciado "me duele la cabeza". Los principios de cooperación son las guías para llevar a cabo una conversación. Se entiende que el lenguaje es el medio principal por el que la gente se comunica. Es así que el filósofo Grice destaca las máximas lingüísticas que permiten identificar los factores que interfieren en la comunicación al momento de establecer la conversación. La teoría de la relevancia propuesta por Sperber y Wilson abarca no solo la interpretación individual de las expresiones en contexto, sino que también se preocupa de la ironía y la metáfora, entre otros. A diferencia de Grice, los autores de la teoría de relevancia consideran que las metáforas no son desviaciones del hablar verdadero.